Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el tema de Grecia y vamos a tocar unos contenidos referentes a la evolución del gobierno, ¿sí? Dentro de lo que sería Grecia, pero ya abocándonos a Atenas, ¿sí? Atenas, que es considerada la cuna de la democracia. ¿Y por qué cuna de la democracia? Creo que la mayoría, cuando hablamos de democracia o hablamos de Grecia, sentimos que existe una conexión entre estos dos conceptos, ¿sí? Uno entre un nombre de una ciudad tan grande como Atenas y otra una palabra que refleja la lucha de diferentes derechos, exigencias, garantías y de participación. Nosotros, a través del modelo político que tenemos de Atenas, vamos a empezar a darnos cuenta la importancia que tuvo la lucha y la puja entre diferentes contextos sociales y por lo cual pudieron llegar ellos a tener cierta participación, digamos, igualitaria, porque más allá de que hablamos de democracia y si la partimos a la palabra dice que es el gobierno del pueblo, no significa hasta ese momento, digamos, ¿no? Hasta ese momento no significa que todo el pueblo participó. No, vamos a hablar de un suceso de hechos, un suceso desde el siglo octavo antes de Cristo hasta el siglo V, al siglo V, que va a haber ciertos cambios en el modo de gobernar, ciertas leyes que se van incluyendo dentro de los mismos gobiernos, pero no significa que toda la población griega ateniense podía participar. ¿Cómo es que desde lo que significó en ese momento, y no significa, ¿no? Porque no podemos decir, no, si ahora es todo igualitario. Desde ese momento, cómo influía las riquezas, el poder material para tener una posición política sobre aquellos que o poseían medianamente algo y de los que no poseían nada. ¿Sí? Esto va obviamente a diferenciar entre quienes iban a poder participar políticamente y quienes no. ¿Sí? Así que la primera actividad, yo les he entregado una hojita y acá dice, entre las actividades, lee atentamente el texto. Así que vamos a leer el texto. ¿Sí? Vamos a hacer una lectura. Dice, a ver, el modelo político y social de Atenas fue cambiando a través del tiempo. Entonces acá ya cuando empezamos a hacer nuestra primera lectura vamos a ver que dice que va cambiando a través del tiempo, lo que significa que no nos vamos a quedar en un solo momento histórico de Atenas, sino que vamos a ver cómo va evolucionando a través del tiempo y cómo nos va dando a nosotros esa idea tan de lucha, sí, de lucha, que permitió que diferentes pueblos dentro de Grecia pudieran tener algún tipo de participación. Así que yo les voy a dar a ustedes un momento para que puedan leer y vamos a hacer nuestra reflexión, ¿sí? Así que chicos, lean atentamente. Bien, habiendo ya realizado la lectura de esta primera parte de Atenas como cuna de la democracia, yo quiero que veamos o nos detengamos en la parte de que dice, a fines del siglo XIII y durante el sexto antes de Cristo, los ciudadanos griegos experimentaron importantes cambios debido a la serie de conflictos sociales que debieron enfrentar, las cuales los llevó a alcanzar diferentes formas de administración política y formas de gobierno más o menos complejas. Es justamente lo que yo les venía diciendo hace rato, ¿sí? Cuando nosotros decimos, sí, Atenas es cuna de la democracia, esa democracia tuvo un suceso reiterado de confrontamiento
entre quienes deseaban tener una participación política y consideraban a la vez que habían ciertos privilegios que se le estaba dando a dos sectores y que perjudicaban a otros. ¿Sí? Por ejemplo, los campesinos, los que trabajaban siempre en la parte rural, prácticamente desde el inicio, desde la composición del primer gobierno hasta la penúltima, estuvo perjudicado, ¿sí? Tuvo ciertos problemas dentro de lo que sería el ámbito político y social. Por ello es que este sector provocaba ciertos enfrentamientos o conflictos civiles, lo que hacía que los mismos gobernantes tuvieran que cambiar leyes o imponer leyes, mejor dicho, que pudieran de cierto modo tratar de equilibrar la situación. ¿Mm? Vamos a continuar con la actividad, que dice la actividad, dice, con la ayuda del diccionario busca las siguientes definiciones. En caso de no contar con este material, podemos utilizar el celular. Chicos, yo entiendo muy bien que ustedes tienen su elemento informático, que a mí me encanta que lo utilicen para el colegio. No me gusta que utilicen el celular dentro del aula porque mal entretienen, pero lo que no significa que para mí es una herramienta necesaria a la hora del estudio. Así que el que no haya traído o la que no haya traído diccionario va a poder utilizar el celular si es que tienen conexión. Si no tienen conexión, vamos a ir un hito nada más del curso, va a traer los diccionarios que sean necesarios. Así yo quiero saber quiénes trajeron diccionario y quiénes están en condiciones de usar el celular. Bien. Bueno, entonces vamos a guardar unos minutos. Mientras tanto su compañera va a traer, ¿cuántos diccionarios serían? 3 de la biblioteca. Después el resto va a usar el diccionario que trajo y ustedes el celular. Bien. Así que vamos a esperar un momentito a que venga su compañera. Mientras tanto van leyendo, ¿sí?, esta cronología de los gobiernos, de la evolución del gobierno, ¿sí? Vayan leyendo eso y esperamos a su compañera. Bien, ya con sus compañeros ya listos, ya con los diccionarios y ustedes con los elementos en mano, vamos a empezar. Ahora sí, vamos a hacer una línea de tiempo. Recordemos que la línea de tiempo es una de las herramientas que nos permite a nosotros ubicar diferentes eventos de manera cronológica. Cronológica significa ordenada. ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué sucedió al último? ¿Sí? O sea, son sucesiones de hechos ordenados. No quiero que pongan de un lado una cosa, otra cosa. Estamos en primer año, yo sé que puede ser que les cueste, quizás algunos sí lo hayan hecho en la escuela, pero si no lo hicieron, lo vamos a hacer aquí en la pizarra. Así que yo voy a trazar una línea, voy a trazar la línea, trazo la línea y vamos a ir ubicando, primero y principal, arriba vamos a poner el tiempo, en este caso serían siglos, ¿sí? Vamos a poner el primer siglo, ¿cuál sería? A ver si se acuerdan los números romanos, algunos parece que están con la memoria que les cuesta, Siglo octavo, ¿sí? La B corta y 3 palitos es un 8, o sea que es el siglo octavo. ¿Y qué significa AC? ¿Alguno se puso a pensar o le llamó la atención el AC o alguno sabe qué es el AC? ¿Nadie? A ver si se anima alguien a hablar, son tan tímidos ustedes. Bueno, el AC significa antes de Cristo. Si nosotros podemos ver otros sucesos, otros eventos posteriores al nacimiento de Cristo, va a decir DC, después de Cristo. Voy a acotar esto porque no tiene mucho que ver dentro de lo que estamos viendo como tema, pero al menos les va a dar a ustedes una guía, ¿sí? ¿Por qué antes de Cristo y por qué después? ¿Sí? Cuando nació Cristo, conforme a las escrituras religiosas cristianas, ¿sí?, se devienen sobre ella diferentes eventos históricos
que hacen que la historia misma de la humanidad cambie a manera religiosa, o sea, cristiana. Los cristianos comenzaron a creer en Jesús, que Jesús hizo milagros y que demás. Más allá que existan personas que no crean en ello y que la ciencia esté, no digamos en contra, pero no respalda los hechos de estos cristianos, estos hechos religiosos, se decidió igual dividir a la historia de la humanidad a partir de este nacimiento, y para algunos supuesto nacimiento, ¿sí? Porque más allá que haya existido o no, todos hablamos del nacimiento de Cristo y a partir de ello se vinieron diferentes sucesos históricos referentes a la religión. ¿Mm? Entonces, desde que nace Cristo es después de Cristo. Anterior a eso es antes del nacimiento de Cristo. ¿Mm? Por eso es que también vamos a ver que en vez de nosotros decir siglo octavo, noveno, décimo, vamos a continuar hasta la infinidad, no podemos. Entonces va bajando, va viniendo de la línea que tenemos nosotros de línea de tiempo, va viniendo desde la izquierda hacia la derecha. O sea, viene desde la infinidad de números a cero. ¿Mm? Entonces, si nosotros ubicamos siglo octavo antes de Cristo. ¿Mm? Entonces, cuando estamos hablando del siglo octavo antes de Cristo, ¿qué tipo de gobierno estamos viendo aquí que nos está indicando cómo fue Atenas en ese momento? Monarquía, muy bien. Y conforme a lo que ustedes encontraron en su diccionario, ¿qué es la monarquía? Pero yo lo que quiero que me digan, ¿quién gobierna en una monarquía? Muy bien, un rey o una reina. Así que vamos a poner línea de tiempo arriba, siglo octavo antes de Cristo y abajo de la línea monarquía. ¿Mm? Ponen monarquía, dos puntos y la definición que encontrar. Gobernado por un rey o una reina quienes toman la decisión. ¿Sí? Ahí vamos a leer, dice, como consecuencia de las invasiones dorias, las distintas aldeas se agruparon y fundaron Atenas, organizada políticamente como una monarquía limitada porque gobernaba un rey, asesorado por un aerópago, consejo de nobles o patrios. El resto del pueblo o demos estaba integrado por pequeños propietarios y artesanos. ¿Qué quiere decir esto? Que más allá de que existía un rey, este rey tenía un consejero, alguien que controlaba o le podía aconsejar qué es lo que podía hacer y qué no, qué es lo que le convenía hacer y qué no. Entonces el rey, más allá de que tomaba sus propias decisiones y decía sí o no, también tenía alguien que lo asesoraba o que podía controlar medianamente lo que decidía. Entonces, por eso es que acá dicen que fue una monarquía limitada. En la clase que viene vamos a hablar de quiénes son los referentes protagonistas de estos tipos de gobierno. Ahora vamos a abocarnos únicamente a los tipos de gobierno. Bien. Vamos a seguir con el siglo séptimo antes de Cristo, y aquí estamos hablando ya de la aristocracia. La aristocracia, vamos a poner arriba, siglo séptimo antes de Cristo, abajo de la línea, ¿sí? Aristocracia. ¿Y qué es la aristocracia? A ver, los que buscaron en el diccionario, yo quiero ver, vamos a ver. Yo quiero que algunos de ustedes, compañeros, me lo digan. Yo también tengo mi diccionario acá. Y vamos a comparar las definiciones. Vamos a buscar aristocracia. Aristocracia. Recuerden que siempre el diccionario va con orden alfabético, ¿no? No van a hacer como una vez que me buscaban una palabra en donde no correspondía a la letra, estaban buscando en otro lado. Yo sé que les cuesta un poco porque ya la mayoría está acostumbrado a utilizar diccionario. Pero a ver, ni yo la encuentro. A ver, ¿dónde está aristocracia? Aristocracia.
Bueno, acá está muy, pero muy simplificado y dice aristocracia, clase noble. Así que ahora, quien tenga su celular, me va a buscar la definición de aristocracia. A ver qué encuentra. Les doy su tiempo. Tranquilos, chicos. Busquen, pero me buscan, ¿sí? No quiero que se entretengan haciendo otras cosas, porque la mayoría siempre hace eso. Cuando les digo busquen, se ponen a hacer otra cosa. Y no, estamos en la clase. No quiero que se mal entretengan con el celular. A ver. ¿Quién me encontró aristocracia ya en el celular? ¿Quién encontró? Bien, ahí tengo una compañera que ya encontró, Luciana. A ver, ¿tenés buena señal? Está más o menos, ¿no? Está más o menos. A ver, listo, a decir. Clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concebidos por el rey o heredados de sus antepasados. Muy bien. La aristocracia es justamente eso. Nosotros durante la historia vamos a escuchar mucho hablar de la aristocracia. ¿Por qué? Porque generalmente el poder político está fundado por el poder social. Y el poder social es justamente es la riqueza. Quienes más riquezas tienen, más poder van a obtener, obviamente. Y en este caso la aristocracia gobernaba. La aristocracia era el gobierno de quienes tenían riqueza. El que no tenía nada era imposible que pudiese ocupar un cargo político. ¿Cuál era la desventaja de esto? Que, que si yo siendo aristócrata, teniendo posibilidades de riqueza, pudiendo dar mis herencias a mis hijos y demás, los únicos que van a continuar gobernando son mis hijos, o sea, mi misma sangre. Y no es lo mismo que un rey, pero prácticamente estamos hablando de un linaje. El linaje es eso. Yo como persona de gran poder, de riqueza, al día de mañana que yo no esté, ¿quién va a heredar todo eso? Mi hijo. Y mi hijo va a poder ocupar un lugar en la clase social, un lugar en la clase política y demás. Entonces la aristocracia es justamente esto. Y durante el siglo VII se reemplaza la monarquía por la aristocracia. O sea que no era mucho el cambio. Pero, ¿cuál es la diferencia acá? Que Dracón, ¿sí? Tuvo la oportunidad de realizar una recopilación de leyes. Y esto va a marcar una diferencia ante la monarquía, porque la monarquía no dictaba leyes. Sí, obviamente sancionaba y demás, pero sancionaba ¿por qué? Porque el rey decía, esto está mal, bueno, listo, vamos a castigarlo. Esto está bien, podemos darle algo bueno a esta persona, un reconocimiento y demás. Pero no existía algo como para decir, sí, ¿sabe qué? Vos violaste esta ley, así que por esta ley vas a ser castigado. En cambio, Dracón no. Entonces, ¿qué hace? Él hace una recopilación y en ella él considera que habían crímenes que debían ser castigados de manera rigurosa. Entonces, su manera rigurosa de castigar era la muerte. Quien cometió un crimen grave debía morir. No podía continuar eh, perjudicando a la misma sociedad, porque él consideraba de que esto sería una coacción a la persona que rodea. ¿Por qué? Porque si yo sé que hice algo malo y no hay un castigo, entonces el resto de la sociedad va a ver o va a decir, ah, bueno, al no haber un castigo para esto lo podemos hacer, pero no. Él considera que debía haber algo como para evitar que se siga reproduciendo este tipo de crimen. Entonces, bueno, el peor castigo es la muerte. Si existe un crimen, debe ser castigado con la muerte, pena de muerte. Entonces, ¿qué provocó con esto?
que el resto de los individuos, el resto de las personas que vivían en esa sociedad dijeran, ah no, si nosotros cometemos este crimen podemos morir. Entonces ya ahí existe esa repercusión, ¿sí? Ya repercute esta recopilación de leyes dentro de la misma sociedad. O sea que ya estamos viendo aquí un ámbito medianamente legislativo con la finalidad de que continúen provocándose crímenes. Si me van entendiendo me dicen, si no me entienden me paran, chicos, ¿no? Porque yo si no, yo sigo y quizás ustedes no me entiendan, no me comprendan, me dicen. Entonces, dentro de este mismo siglo comienza otro tipo de gobierno que es la timocracia. ¿Sí? Y la timocracia es, no es diferente a la aristocracia ni a la monarquía. Digamos que es un poco de cada uno. ¿Por qué? Porque la timocracia es justamente un solo gobernador que va a decidir, ¿sí? Va a decir, esto vamos a continuar haciendo, esto vamos a quitar y demás. Pero, y también obviamente aristocrático porque pertenece a un cierto sector que tiene un poder, pero en este caso tiene poder material en tierra. ¿Por qué? Porque Solón, ¿sí? Es el referente de este tipo de gobierno. Solón, él representaba a los trabajadores del campo que luchaban por ocupar un lugar social, un lugar político. Entonces lo buscaron a él como representante y al haber tantas luchas, conflictos civiles, armados, Solón Solón al tener eh, triunfos, hacer ver de que él supuestamente quería una igualdad, quería que se respete al que menos tenía, entonces los trabajadores del campo lo eligen a él como su representante. Dicen, bueno, Solón lo vamos a poner a él para que gane un lugar en la política y nos represente y nos pueda dar ciertos beneficios que nos están quitando de hace muchísimos siglos y a otros se les está aumentando. Entonces Solón cuando llega al gobierno, él redacta leyes, ¿sí? Él redacta leyes y primero principal lo que hace, él revoca la de Dracón, porque la consideraba muy abrupta y poco eficaz. Entonces él dice, vamos a empezar con la abolición de la esclavitud por deuda. ¿Por qué esclavitud por deuda? Cuando en ese momento existían deudas con el mismo gobierno, o sea, los únicos que estaban obligados a pagar tributos y demás impuestos a los gobiernos eran justamente los trabajadores del campo, los campesinos, porque el resto de los sectores sociales no pagaban nunca ningún tipo de impuestos. Entonces, y lo peor de todo es que para ellos su castigo era, si no pagaban, se convertían en esclavos. Y obviamente que para cualquier persona convertirse en un esclavo era el peor de los castigos, porque al ser esclavo ya perdés no solamente riqueza, no solamente un puesto social y demás, perdés la libertad. Ya no sos libre de elegir, no sos libre de salir, no sos libre de vivir. Entonces, Solón decía de que quitar la libertad a una persona pues era el peor castigo. Entonces, él decía, no, a partir de ahora los campesinos no van a pagar más, no van a tener que tener el temor de que si no pagan sus impuestos van a ser esclavos. Entonces declara la abolición de la esclavitud por deuda. Después dice la reforma del sistema de herencia. Como les venía diciendo yo anteriormente, la aristocracia y la monarquía era hereditario. Es como un linaje que viene de siglos conforme a la riqueza que poseían estos sectores sociales altos. Entonces Solón decía que no consideraba él que sea justo que existiera este sistema de herencia.
porque además no solamente heredaban la riqueza y el poder, sino que únicamente lo heredaba en ese entonces uno de los hijos de la familia, que era el primero, el cual se iba a hacer cargo de todo tipo de tierras, de nobiliarios y demás, y el resto de los hermanos quedaban a expensas de él. O sea, si este hijo mayor declaraba que bueno, les dividiría a sus hermanos algo, se lo dividía. Pero si en caso él creía que no era necesario dividir y él continuar haciéndose cargo de todas las riquezas, quedaba únicamente para él. Entonces Solón decía que no era justo de que el resto de los hijos no pudieran heredar de manera directa de lo que gozaban los padres, el padre. Entonces que dice, no, vamos a también hacer una reforma en relación a este sistema de herencia y vamos a hacer que la herencia sea justamente heredada por todos los hermanos, no únicamente por uno solo. Y después dice la división de la sociedad en 4 clases de acuerdo con su riqueza. Por eso es que yo le decía que no hay mucha diferencia entre la aristocracia y la monarquía entre la democracia, porque la democracia quería, ¿sí? Quería darle ciertos beneficios a la gente del campo, pero esto no significó que fue a todos ellos y menos que menos a los pequeños, muy pequeños trabajadores de los campos y artesanos que prácticamente no poseían nada. Entonces el que hace es dividir directamente en clases. Las clases altas, las medias y las bajas, que se dividían así. Entonces, acá el Solón ya prácticamente impone una sociedad dividida conforme también a sus riquezas. El que más riqueza tenía estaba por encima del otro y así sucesivamente, ¿sí? Ya es prácticamente algo ya impuesto. Ya es así, no se lo va a cambiar. Entonces, en el siglo sexto, ¿sí? Vamos por acá. Comienza un tipo de gobierno, en el siglo sexto antes de Cristo, ¿no? Un tipo de gobierno que, más allá de que nosotros tengamos ese concepto de tirano como algo malvado, produce un cambio, ¿sí? Produce un cambio que es, dice, en este periodo surgen grandes enfrentamientos civiles, surge la figura del tirano. Pisístrato, Pisístrato justamente es el referente de esta tiranía. En el poder afirmó las siguientes medidas. Antes de que continuemos, en la línea del tiempo, en el siglo VII antes de Cristo, vamos a poner, ¿sí? Abajo, aristocracia y democracia. Ahora, en el siglo VI antes de Cristo, vamos a poner tiranía. Recuerden que cada uno de estos tipos de gobiernos yo quiero que le pongan las definiciones que encontraron en el diccionario. Dice, una de las medidas fue, confiscó la totalidad de los latifundios de los nobles y los repartió a sus seguidores, agricultores pobres. Pisístrato tenía, a ver, para un momento. Pisístrato, él cuando se une a los agricultores pobres, bueno, acá ves, ya estamos hablando de sectores sociales muchísimo más bajos. Solón estaba con trabajadores del campo, pero tenían ciertas riquezas. Y acá estamos hablando ya de agricultores mucho más pobres. ¿Cómo es que van involucrándose estos protagonistas dentro de la evolución política griega ateniense? No solamente hablamos de quienes poseían cierta posición social tan alta, sino que al contrario, los que van tomando una figura de lucha y de participación son las clases más bajas. Entonces dice, confiscó la totalidad del latifundio de los nobles y los repartió a sus seguidores que eran agricultores pobres. Pisístrato, su finalidad primera era esa, ¿sí?
Porque los nobles tenían tierras en abundancia y estos campesinos, para poder pagar sus deudas que hacían, tenían que entregar cierta parte de sus tierras. Entonces estos latifundios estaban compuestos más que nada por tierras confiscadas, tierras que alguna vez le pertenecieron a estas personas. Entonces Pisístrato que dijo, no, vamos a devolverle la tierra a los agricultores pobres y a quienes no se los hayan sacado, igual le vamos a entregar porque tiene que haber igualdad en cuanto a la repartición de tierra. No puede existir una persona que por cierta clase social alta tenga mayor cantidad de tierras y de quien trabaja la tierra y que vive de eso. Porque el noble no vivía de la tierra, vivía de los impuestos. Y el agricultor pobre vivía justamente de trabajar la tierra. Entonces Pisístrato consideraba que era más humanitario e igualitario confiscarle la tierra a los nobles y devolverla o entregársela a esos agricultores pobres. Después dice que impulsó el comercio marítimo y la producción artesanal. Obviamente, si él estaba en defensa de estos agricultores pobres, lo que iba a tratar de hacer él es que impulsarle, ¿sí?, su trabajo a través de la producción. Para ello es que también confisca las tierras y se las entrega, porque estas personas necesitaban más tierras para trabajar más y tener más ganancias, mayores productos, más ganancias. Entonces, a la vez, con este tipo de medida, puede impulsar el comercio, llevar sus productos hacia otros lugares. Por último, vamos a ir. Dice, a su muerte le sucedieron sus hijos que no pudieron mantenerse en el poder. Durante su gobierno la economía ateniense tuvo un ascenso evidente. Con esto podemos nosotros ver que Pisístrato medianamente pudo buscar igualdad, pudo con sus medidas encontrar cierto equilibrio entre las diferentes clases sociales. Ese era el objetivo. Y al haber un equilibrio entre las clases sociales, le permitía a las clases sociales más bajas tener una participación más activa dentro de la parte política. Pero bueno, como todo gobierno en el cual se le permite participar a las clases más bajas, existen quienes se oponen. Y quienes se oponen son los que asesinan justamente a los hijos de Pisístrato para que ese linaje o esa herencia de gobernante termine. ¿Para qué? Para poder imponer otro gobierno en contra de estas clases sociales bajas, quienes consideraban que no era necesario o que participen dentro del ámbito político. Entonces, en el siglo V a.C., que es el más importante, en el hecho de que ya se puede hablar de democracia, no porque lo anterior no haya sido interesante, sino por esto, ya empieza a haber indicios de participación ciudadana en cuanto a la toma de decisiones y demás. Y aquí nuestro referente, nuestro protagonista en el ámbito democrático va a ser Clístenes, quien terminó con el gobierno de Confusión dividiendo a la población, ¿sí?, de acuerdo con su lugar de residencia. Ya no importaba el origen o la riqueza. Todos los ciudadanos participaban políticamente en sus bienes. ¿Qué quiere decir esto? Podían ser miles los que participaban, pero participaban. No podemos hablar acá de que también participaron mujeres y demás. No, únicamente fueron los hombres quienes podían brindar una opinión, brindar un voto. Nosotros en la próxima clase vamos a hablar del ostracismo, que fue, ¿no? Más allá de que se deliberaba o no el exilio o la expulsión de una persona hacia otro lugar, pero en él podemos ver que ya había algún tipo de participación a través del voto, en el cual el pueblo
se unía o se dividía para decidir si cierta persona se iba a ir o no del lugar. Esta democracia es obviamente muy, pero muy diferente a la actual, pero es el nacimiento, o sea, es por primera vez donde vamos a hablar de la democracia, que como les dije en un principio, es el gobierno de los pueblos. Y al decir de los pueblos es justamente porque está hablando de las demos, que son pueblitos que están separados, son distantes, pero que cada uno puede imponer sus leyes, imponer su forma de gobernar y demás. Y obviamente con la participación de todos los ciudadanos. Bien. Acá yo les voy a dejar una actividad para la próxima clase, chicos, de quienes fueron Dracón, Solón, Pisistrato y Clístenes. Yo necesito que ustedes traigan ya leído también esto porque vamos a empezar de estas formas de gobierno vamos a darle a cada uno su protagonismo. ¿M? Hicimos ya una introducción, hemos hablado, pero vamos a adentrarnos un poquito más para saber quiénes fueron estas personas y por qué impulsaron ciertas medidas que consideraban ellos que era igualitario, a quienes beneficiaron, a quienes perjudicaron. Y vamos a hablar del ostracismo como uno de los indicios y de los inicios de la participación ciudadana. Así que bueno, chicos, hoy hemos hablado justamente de la evolución política y yo lo que quiero que ustedes me digan si es que tienen alguna duda o no. ¿No? Bien. Bien, no hay dudas. Espero que hagan este trabajo, me lo vuelcan todo un trabajo práctico y me lo entregan en la próxima clase. Yo quiero ver la línea de tiempo bien realizada, prolijita, y con ello yo voy a ver si han podido ordenar cronológicamente toda esta evolución política y la utilización del diccionario. ¿Sí? Me ponen cada una con sus definiciones. Así que bueno, chicos, nos estamos viendo después. Chao.